Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Es un honor y privilegio para mí volver a predicarles hoy, porque cuando estuve enfermo, como ustedes se dieron cuenta unos días, creí que no iba a volver a predicar. Pero fíjense que sucedió algo. Yo recuerdo una vez con el hermano César que andábamos en un taxi, nos subimos para una actividad, no recuerdo qué andábamos haciendo, nos subimos. Nuestro hermano César Velázquez es un evangelista agresivo en el sentido de como evangelista de predicar la palabra de Dios, y cuando íbamos los cinco en el taxi, él inmediatamente soltó y empezó a predicarles a todos. A mí me asustó porque yo soy un poco pasivo y empezó a predicarles el evangelio a todos, y el hermano César pues inmediatamente me involucra a mí porque les dice a los demás que yo también soy miembro y me pone a predicar, ¿verdad? No soy de esos que predica en público, pero me puso a predicar. Luego una ocasión cuando yo estuve con unos amigos también me provocó eso y lo hice, tratando de aprender esa estrategia en el hermano César. Pues resulta que cuando yo estaba enfermo, yo me sometí a mi cama tranquilo, platiqué con algunos enfermitos que estaban ahí. Inmediatamente el resto se da cuenta que yo soy cristiano, sin decirles nada. ¿Y qué cree que sucede? De ellos surgió y me pusieron a predicar en la noche ahí. Yo el que les predicaba en la noche, y me le dijeron, necesitamos que usted que ore por nosotros. Y pues entonces comencé a predicar. Increíble, ¿verdad? Como dice hermano César, si no hablamos, las piedras van a hablar, y de alguna forma predicamos la palabra de Dios, y hoy es un honor para mí volver a predicar a la iglesia de Dios. También volviendo a este mismo tema, uno habla conforme lo que vive, las experiencias y cada situación que uno vive, pues se vuelven anécdotas que uno en carne viva lo hace. Y lo que voy a decir no lo hago para ponerme como ejemplo, no, lo hago porque yo soy parte de esta predicación que dice la necesidad de servirnos los unos a los otros, así le he llamado, porque creo que yo necesito servirles a ustedes de alguna forma, sentirme útil de alguna forma. Y cuando yo estaba ahí enfermo, hay un protocolo que las enfermeras tienen, que ellas cuando entran a las salas, ellas son súper serviciales, amables, atentas, se exponen bastante con todos los pacientes, pero una vez que ellas entran en su turno, ellas nos piden y nos dicen algo más. Si no hay nada más, bueno, adiós. Se van y ellas se desinfectan y no vuelven a entrar. Y si hay algún paciente que necesita algo, aguántese hasta que venga el otro turno, porque no están ellas, porque ya se fueron, aparte de eso andan en otro piso, por lo tanto no pueden atender a los que están ahí. ¿Y qué sucede? Pues entonces ahí donde yo fui, dije yo, bueno, ¿cuál es el propósito que Dios tiene que yo haya venido aquí? Entonces empecé a escuchar el clamor de algunos pacientes, especialmente de un ancianito de 82 años que estaba postrado y decía comida, comida. Pues al inicio yo pues escuché la voz, pero como no hay enfermeras, no hay quien atienda. Entonces dije yo soy llamado entonces para servir. Es un anciano que necesita. Entonces me levanté de mi cama y le fui a atender y le di de comer. Es muy agradecido, me dijo, gracias. Y después me dijo, ahora subime la cama, me dice, porque hay que subir la cama. Entonces yo, como soy un poco travieso, aprendo rapidito esas cosas y empecé a ayudar. Entonces, luego el resto de los pacientes empezaron a pedirme ayuda, de alguna forma, los que estaban postrados, que no podían levantarse o valerse por sí mismos. Empecé yo a ayudarlos y llegó un momento que uno me dijo, enfermero, enfermero. Yo le dije, no, yo no soy enfermero, yo soy paciente igual que usted. Pero como le decía anteriormente, no quiero ponerme como ejemplo de servicio, no. Me doy cuenta de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe entender cuál es el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Pero hay una necesidad y algo que todos tenemos que tener, como lo que le decía, de ser buenos, de evangelizar, de hablar a las personas de Cristo,
también está la necesidad de que podamos servirnos los unos a los otros. Y hay un ejemplo maravilloso en la palabra de Dios, que es cuando nuestro Señor Jesucristo eh, está con los discípulos. Dice que es un ejemplo que para mí me parece uno de los grandes ejemplos de la Biblia que quedaron escritos, porque yo estoy seguro que hubieron más ejemplos. Y es en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios en este texto: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta acción ustedes ya conocen, lo que más sigue, que los discípulos, especialmente Pedro, no quería, porque no quería ver al maestro que estuviera haciendo eso, ¿verdad? De lavar los pies. Ese trabajo es para otros, no es para él, es un maestro, él está arriba, nosotros estamos abajo y que lo haga alguien más. Pero Jesucristo le da una grandes enseñanza que es necesario ese ejemplo. Si él siendo el maestro hacía eso, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Y porque somos nosotros siervos de Dios, eh, mortales que dependemos de Dios, eh, que no somos dueños de nuestra vida, sino que dependemos de Dios. Y si Dios, y si Jesucristo tenía toda la potestad y capacidad para enseñorearse, no lo hizo. Él muestra ese ejemplo. ¿Quién de nosotros, de los miembros de la iglesia, podría decir que es mayor que los demás? Nadie, yo creo que tiene la capacidad para decir eso. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de Dios y tenemos que ser obedientes. Hay un canto hermoso que me encanta que dice: qué bueno es tener una familia en Cristo Jesús. Ese canto me encanta, una familia unida, una familia que ama, una familia espiritual. Y qué bueno que como iglesia nosotros tratamos de servir. La iglesia es una institución que se proyecta en cuanto al servicio. Eh, Somos llamados, inclusive algunas personas tergiversan y se extienden más allá de ese llamado. Hubo una vez, yo recuerdo cuando estaba, a veces me pongo en el portón del edificio de donde nos congregamos en Guanacaste, y estaba pues recibiendo a los hermanitos, y en eso llega un hombre en un carro un poco enojado y encuentra a un indigente que estaba tirado en el suelo ahí, y me dijo él: bueno, y ustedes no son los llamados para servir, atendé a ese que está ahí tirado en el suelo, míralo. Así me fue a tratar. Ok, le digo, de acuerdo, hagámoslo los dos. Y ustedes son los llamados. Él no miraba que él es parte del llamado. Él dice ustedes. ¿Okay? También hay muchos que también se van a otros extremos y empiezan a decir. Hubo una vez un hermano que dijo, un miembro, ya no es miembro, y dijo una vez: bueno, yo estoy construyendo una casa. ¿Qué va a contribuir la iglesia con la construcción que yo voy a hacer? Se van a un extremo. Creen que la iglesia está para servir y a diestra y a siniestra y soltar. Es cierto que debemos hacerlo, pero no damos abasto, no podemos cubrirlo todo. Tenemos que comenzar con algo poco. Tenemos que comenzar con el círculo de influencia, con lo que está a nuestro alrededor, lo que está a nuestro alcance. Y a mí me encanta, y estoy muy orgulloso de la iglesia, porque actualmente muchos hermanos están enfermos y las oraciones son constantes. Las necesidades de los hermanitos están tratándose de suplirse a través de la iglesia. Yo soy testigo de cómo las oraciones de ustedes llegaron a Dios, y pude ser rescatado de esta enfermedad que estoy ahora predicando, y yo pensé que no iba a volver a predicar.
gracias a las oraciones de ustedes y a la misericordia de Dios, pues, que me rescató de esa enfermedad, como hay muchos que están siendo rescatados actualmente, y están siendo rescatados y en peores condiciones y circunstancias y con enfermedades terribles, Dios está haciendo la obra en ellos. Y gracias también a esas oraciones de la iglesia. Qué bueno es tener esa familia en Cristo Jesús que está unida, está siempre pendiente de los hermanitos, ayudando. Actualmente se están repartiendo víveres, tratando de ayudar a los hermanos. Y cuando hay algo duro, ¿verdad? Lloramos con los quebrantados, nos duele en el corazón cuando muere un familiar de algún hermanito o un hermano que se pueda ir. Lloramos, así como muchos hermanos han muerto, que de las otras iglesias, gracias a Dios, de nosotros nadie ha muerto, pero sí hay muchos que están sufriendo y los familiares están llorando. Y la iglesia está ahí tratando de servir a algunos de alguna forma, animando a los afligidos. Es algo muy importante, es una actividad que da consuelo y ayuda a que aquel que está triste, tratar de animarlo, sigamos adelante. Esa es una lucha que como iglesia nosotros tenemos que hacer constantemente y buscar siempre lo mejor para que seamos fuertes y sólidos para cuando venga el maligno poder rechazarlo y estemos nosotros sólidos rechazando el pecado, rescatando a los perdidos. La iglesia está rescatando a los perdidos que están constantemente sumergidos en el pecado. Es una actividad de la iglesia y nosotros somos parte de esa iglesia que contribuye sirviendo en esta sociedad, aportando a una sociedad valores y principios. Eso es bueno. Entonces, lo que quiero llevarles, hermano, que como iglesia nosotros necesitamos cada día estar unidos, sirviéndonos unos a los otros. Ya en Eclesiastés 4:13, 4:9 al 13, la palabra de Dios nos dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Hay unidad. Porque si cayeren, dice, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, dice, se levantarán mutuamente, se levantarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentarán uno solo? Dice, no se puede. Los dos, inclusive durmiendo solos, durmiendo los dos juntos, se dan calor. Y si alguno prevaleciere contra uno, dice, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Qué bonita, la palabra de Dios nos da lecciones increíbles y nosotros como hijos de Dios debemos entender que nos necesitamos los unos a los otros. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Por qué quiero llevarlos aquí? También hay otro texto que dice que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto sucede a veces porque muchos, y me incluyo yo, nos creemos tan fuertes, nos creemos tan sólidos eh, que no podemos caer o que nosotros no podemos hacer las cosas como el maestro los hizo, de lavar los pies y cosas como estas. La quiero aplicar en ese texto. Yo sé que el texto se aplica de otra manera. A veces nos creemos invencibles, con eterna juventud, que nunca necesitaremos de nadie. Y peor que me regalen algo, no necesito que nadie me regale porque yo me puedo valer por sí mismo. Así a veces somos, hermanos. Somos duros de corazón y orgullosos. Eh, en Santiago dice 4 del 13 al 14 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, el hombre ya lo ha demostrado, es totalmente frágil. Como seres humanos somos totalmente frágiles y podemos hoy decir somos fuertes, sólidos. A mí no me toca eso. Yo no puedo hacer esta actividad o servir a alguien a ese nivel porque yo soy muy poderoso, yo soy más grande que alguien. Hermanos, el mundo ahorita está paralizado y lo quiero llevar a este nivel porque a veces considero de que el no servir
es porque hay un orgullo, y el orgullo lo considero como una enfermedad, a veces mental, que tenemos nosotros como seres humanos, de soberbia y de orgullo. Y ahorita el mundo está paralizado con algo que en otro tiempo hubiera dicho era algo insignificante, un pequeño virus, como alguien dijo por ahí, un moquito, ¿verdad? Un pequeño virus ha hecho y ha paralizado el mundo. La economía mundial se ha visto abajo totalmente. Se vino abajo el turismo, ya no hay turismo, ya los grandes países que recibían grandes cantidades de turistas, ya no se están recibiendo los turistas. Las compañías aerolíneas ya están cayendo en bancarrota porque ya no pueden seguir. Las grandes cadenas de hoteles están cayendo, ya no pueden seguir. Por lo tanto, no hay empleo y hay carencia entonces de alimento. También hay la convivencia social. Ya nos estamos volviendo secos porque cada quien encerrado, lógicamente que queremos salir, pero esto, hermano, pone de pies al mundo de una forma increíble en este tiempo que cualquiera pudo haber dicho. Son tiempos que ya el mundo ha crecido en tecnología, en conocimiento, y por lo tanto tiene dominio de todo lo que sucede. Pero ¿qué sucede, hermanos? No, hay algo que Dios ha permitido que esto suceda, estos virus, que dice que cada 100 años viene un virus para demostrar al mundo que somos frágiles, que todo el mundo y de forma individual también cada uno de nosotros somos frágiles. Y mm, esto sucede, hermanos, porque para también entender de que hay una palabra de Dios que en primera de Corintios 11:30 dice, por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Lo quiero aplicar de forma espiritual, que hay una pandemia espiritual que no podemos saber si somos asintomáticos espirituales, que son muy peligrosos, que enferman todo el cuerpo, o sea, la iglesia, que están ahí y hacen mucho daño, que influyen negativamente en el resto. Y una iglesia con este tipo de virus no crece, es débil, tiene poca capacidad y no se sabe, y estas personas hacen mucho daño. Es como el que quema los bosques, los pirómanos, que para satisfacer sus intereses egoístas no les importa el daño que a él mismo le está ocasionando a futuro, porque una falta de un bosque, hay falta de agua, los cambios climáticos, falta de parques naturales. Esto nos da una pauta de decir que a veces hay muchos que dañan la iglesia, hay muchos que están enfermos y están dañando, están ahí en el cuerpo y no están dándose cuenta que son asintomáticos, o sea, no presentan ningún síntoma aparentemente, pero por dentro tienen una amargura, tienen un orgullo, una soberbia, egoístas, que no quieren pensar en los demás, solo en ellos mismos. Y estos son los que hacen daño bastante a la iglesia. Por lo tanto, las iglesias no crecen y están ahí y siguen paralizadas porque los músculos no son desarrollados espiritualmente hablando. Nosotros, hermanos, entonces quiero dejarlo ahí, somos llamados para servirnos. Usted busque de alguna forma cómo servir, de alguna manera. Ahorita que ha sucedido esto de la pandemia del coronavirus, pues nos ha alejado de la forma física en la cual nos uníamos o nos congregábamos o estábamos cerca o hacíamos actividades los unos a los otros, y las iglesias se miraban poca asistencia porque no quieren ir. El hermano Javier León nos decía la vez pasada, hay muchas iglesias eh, que han abandonado los edificios, y hay edificios enormes, grandes, que ya nadie se está congregando, y eso era antes del coronavirus. Inclusive dice, hay iglesias que están donando los edificios porque el mantenimiento de edificios tan grandes ya no hay mantenimiento, pues es caro el mantenimiento, perdón, de esos edificios. Por lo tanto, lo están donando porque no tienen capacidad para sostenerlo. Eh,
esto indica mucho de que la frialdad del ser humano se está volviendo nos estamos viendo tan secos que no somos la fuente de agua viva que en la palabra de Dios nos insta que debemos serlo, de tal manera que cuando alguien se acerque a nosotros, poder ayudarle, poder decir, aquí estoy yo para ayudarte, para cuidarte de alguna forma, de alguna manera levantar la mano o hacer algo por ti. En Efesios 5:6 dice, nadie se engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Se imagina usted entonces, aplicándolo, que si esta pandemia nos ha llevado a la muerte a muchos y tiene de rodillas al mundo, cuánto más la ira de Dios? Si la ira de Dios viniera sobre nosotros y nos castigara por el pecado o nos condenara por las malas acciones, fuera grande y terrible la mortandad espiritual que habría entre nosotros. Fuera grande, porque actualmente hay muchos que no se ríen de esto, creen que esto es un asunto político, ¿verdad? Que este es políticas de alguien que está tratando de hacer provecho de eso. Es cierto que muchos se aprovechan, pero no creen en esto y por lo tanto no le hacen caso, aún sabiendo el peligro que hay de una enfermedad como esta, no le ponen importancia y siguen su vida como que nada. Yo lo digo por experiencia propia aquí en mi barrio. Yo miro aquí a muchos platicando ahí de tú a tú sin ninguna protección y no hay nada que las atemorice y lamentablemente luego se llenan los hospitales de enfermos. Lo mismo sucede con la palabra de Dios, que hoy se predica la palabra de Dios al mundo y el mundo se ríe de las cosas de Dios. Creen que esto es mentira, que es un cuento, e inclusive en Europa ya creen que esto es una fábula, que esto es de antaño, de que alguien lo contó y ahora lo creen y por lo tanto las mentes civilizadas e inteligentes no creen en Dios. Ya lo quieren llevar a otro nivel. El mundo se ríe, pero va a llegar un día que Dios vendrá y cumplirá su palabra. Vendrá un momento que Dios nos reclamará y nos pedirá a nosotros cuentas de qué hemos hecho, qué has hecho en tu vida, porque nosotros somos hijos de Dios y nos debemos a Él y estamos para servirle a Él, para servir a nuestro Dios en primer lugar. Y con esto, entonces nos damos cuenta de que estamos nosotros enfermos espiritualmente y no entendemos la voluntad y los mandamientos que Dios nos da cada día para que podamos obedecerlos. Hermanos, somos llamados, hermanos, quiero insistir a esto, a servir. Servir es una actitud, es un don que hay que practicar en todo momento y que nos volvamos misericordiosos, que nos toque el corazón, hacer cosas de sacrificio que agradan a nuestro Dios, no aquellas cosas que son superficiales, porque siervos inútiles somos, dice la palabra de Dios, porque lo que debemos hacer no lo hacemos. Así lo dice la palabra de Dios. Somos siervos inútiles. No hacemos más allá, solamente lo que nos toca, el pedacito que nos toca, eso es lo que hacemos. Hay una necesidad de poder servirnos, poder decir, aquí estoy yo, ¿en qué lo puedo hacer? Y tomar esa iniciativa y empezar a tomar acciones. Entonces, con esto que ha sucedido, si las personas no podían acercarse, porque físicamente, ahora que estamos de forma virtual, también hay maneras. Ahorita lo hemos demostrado, estamos unidos como iglesia. Actualmente tenemos 65 familias unidas. Yo creo que hay más congregados que como estuviéramos físicamente. De forma virtual se están congregando. Pero el que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra de Dios, y escuchemos el mensaje de Dios para que transformemos nuestra vida y podamos buscar servir. Eh,
debemos entonces, hermanos, poner los pies en la tierra, que no somos inmortales, que un día moriremos, que un día no estaremos en este mundo, que un día estaremos delante de Dios y daremos cuenta de todo lo que nosotros hacemos. Necesitamos en primer lugar servirle a Dios en obediencia y luego necesitamos servirnos los unos a los otros, porque puede ser que un día necesitará usted de alguien le dé un vaso con agua, porque también necesitará un día, puede ser que alguien le extienda la mano, que un día necesitará que alguien le dé un bocado de pan, que un día necesitará que alguien le dé abrigo. Y en Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Por todos lados nos encontramos que tenemos que de alguna forma dar cuentas a Dios a través de nuestros actos. Sirvamos a Dios, hermanos, en lo que podamos, en lo que esté a nuestro alcance, influyendo en nuestro círculo de influencia, en primer lugar, y luego expandiéndonos más y más. Cuando digo círculo de influencia me refiero a nuestro alrededor, nuestra familia, la iglesia, poco a poco irnos extendiendo hasta abarcar hasta nuestras fuerzas nos dé. No lo vamos a poder abarcar todo, pero si todos unidos como iglesia lo hacemos, seremos más grandes cada día. Que Dios les bendiga, hermanos, y quiero que me acompañen en una oración. Siempre me gusta que cuando predico orar para que Dios nos bendiga a todos, porque yo soy el principal que me predico para mí mismo y para que Dios cambie mi vida. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por esta mañana, porque hemos podido interpretar tu palabra, oh Dios, y aplicar a nuestras vidas. Pero guíanos tú, oh Dios, para conocer tus propósitos y entender tus designios, oh Dios, y obedecerte en todo y hacer tu voluntad. Si lo interpretamos mal, ayúdanos para interpretarlo mejor, pero que nos pongas un corazón sensible, humilde, que podamos buscar de ti cada día, oh Dios, y permite que podamos servirnos los unos a los otros. Hoy más que nunca nos necesitamos estar unidos para que podamos ser más fuertes como hijos tuyos, oh Dios, y podamos dar cuentas a ti. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.